Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día miércoles 16 de febrero del 2022. El evangelio que la liturgia de la iglesia nos presenta para este día es el de San Marcos, en el capítulo 8, versículo del 22 al 26. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegan a Betsaida, le presentan un ciego y le suplican que le toque. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba: ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo: veo a los hombres, pues los veo como árboles, pero que andan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía claramente todas las cosas, y le envió a su casa diciendo: ni siquiera entres en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Otro mensaje, hermanos y hermanas, que nos sorprende. Cada día estamos siempre a la expectativa de lo que Dios nos va a decir a través de la iglesia. Si leemos detenidamente este evangelio y lo meditamos, podríamos pensar que las fuerzas de Jesús se estaban debilitando por no haber curado al ciego de una sola vez. Sin embargo, los dos intentos que hizo Jesús para curar al ciego pueden darnos quizás a cada uno de nosotros una pista de qué, del proceso del discípulo, que aunque acompañe muchas veces a Jesús y está presente en todo lo que hace y logra, o no logra, mejor dicho, ver quién es de verdad aquel a quien sigue. El Mesías, digamos, el Hijo de Dios vivo. A menudo nos cuesta comprender la presencia silenciosa y constante de Dios en los avatares de nuestras vidas. Hoy que vivimos una vida muy agitada, no hay tiempo para nada, ni siquiera para escuchar a Dios. En nuestra vida cristiana, como creyentes y seguidores de Jesús, nos damos cuenta que todo es un proceso continuo de conversión. Siempre habrá una oportunidad, digamos, para convertirnos en un verdadero agente de cambio, abiertos a la novedad y sobre todo a las exigencias del Evangelio de Jesús. La vida cristiana es un proceso. Usted y yo no nacemos cristianos, es una opción. No soy cristiano, como decía Juan Pablo II, por una decisión ética, tampoco, ni porque levanta la mano, no, es un proceso de vida cristiana a lo que le llamamos nosotros conversión. Entonces estamos invitados, hermanos y hermanas, a ser verdaderos oyentes y sobre todo servidores de Jesús, al servicio de su palabra y del mismo querer de Dios. Eso sí, tenemos que estar atentos a sus inspiraciones, por supuesto, realizando los correctivos necesarios que nos impiden vivir de una manera nueva a la que estamos llamados cuando nosotros iniciamos la conversión, a ya no ser los mismos, dejar al hombre viejo, a la mujer vieja. Entonces, algo que tenemos que tener claro es que la palabra de Dios nos debe de llevar a una vida activa de compromiso, servicio y sobre todo una vida con solidaridad
sobre todo con aquellos que más sufren. Si nosotros leemos la primera lectura de hoy de Santiago, él nos dice en el capítulo 1 de Santiago, capítulo 1, versículo del 22 al, digamos, 19 al 22, dice él: no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. Capítulo 1 de Santiago, versículos del 19 al 22, para que la puedan leer toda. No basta con oír la palabra o el mensaje, hay que ponerla en práctica. Si no, somos como aquella alabanza que dice: no seas oyente olvidadizo al escuchar la palabra de Dios. Entonces, hoy Jesús nos invita a encarnar, hermanos y hermanas, y sobre todo a hacer vida la palabra de Dios. Jesús hoy nos recuerda que la vida cristiana se basa más que todo en acciones concretas y no tanto en ambigüedades. Por eso el Evangelio dice: quedó curado de suerte que veía claramente todas las cosas. En el segundo intento, el ciego quedó curado. Nosotros no vemos las cosas claras desde el principio. Las vamos viendo claras con el proceso, con el caminar cristiano. Las cosas no se ven de una vez claritas. En la medida que nos vayamos profundizando en el conocimiento de Dios, vamos a ir viendo las cosas claras. Entonces, hoy, a través de un milagro, Jesús nos habla del proceso de la fe, o sea, la curación del ciego en 2 etapas. Muestra que no siempre es la fe una iluminación instantánea. Así como a veces queremos las cosas rápido nosotros, no tenemos paciencia y queremos que Dios actúe ya, de una forma express. Para Dios no existe la forma express y ni tan siquiera se deja manipular por sus seguidores, sino que frecuentemente requiere Él un itinerario que nos acerque a la luz y nos haga ver claro. Por supuesto que todo itinerario tiene sus pasos para poder ir realizándolo. O sea, no obstante, el primer paso de la fe, empezar a ver la realidad a la luz de Dios. Eso ya es motivo de alegría, como decía San Agustín. San Agustín decía: una vez sanados los ojos, ¿qué podemos tener de más valor, hermanos? Decía San Agustín. También decía, digamos, al llegar a Betsaida, traen un ciego y a Jesús para que le impongan las manos. Esto es, digamos, significativo, que Jesús se lo lleve fuera. Podríamos preguntarnos, ¿no nos indicará esto que para escuchar la palabra de Dios, para descubrir la fe y ver la realidad en Cristo, debemos salir de nosotros mismos, de espacios, de tiempos ruidosos que nos ahogan y deslumbran, para recibir la auténtica iluminación? Puede ser que todo eso vaya incluido en esta reflexión. Una vez fuera de la aldea, Jesús dice ahí que le impuso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Este gesto, entonces, recuerda también al bautismo. Jesús ya nos unta saliva, sino que baña todo nuestro ser con el agua de la salvación, y a lo largo de la vida nos interroga sobre lo que vemos a la luz de la fe. Le volvió a poner las manos en los ojos,
y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, dice el Evangelio, de suerte que veía claramente todas las cosas, versículo 25. Entonces, este segundo momento recuerda también para nosotros los cristianos católicos el sacramento de la confirmación, en el que recibimos la plenitud del Espíritu Santo para llegar a la madurez de la fe y ver más claro. Entonces, recibir el bautismo, pero olvidar la confirmación, nos lleva a ver, sí, pero solo a ver a medias. Yo le digo a la gente que no está confirmada, usted está media remojada, porque la confirmación es la plenitud del bautismo. O sea, nuestro bautismo se termina cuando nosotros nos confirmamos a través de ese gran sacramento, donde el Espíritu Santo derrama en nosotros los 7 dones. Entonces, una persona solo bautizada está media remojada, si queremos llamarle así, media remojada. Decía San Francisco de Sales, Dios propone los misterios de la fe a nuestra alma en medio de oscuridades y tinieblas. A veces no entendemos, pero el misterio de Dios se puede desarrollar allí, en esas realidades. Quizás poco a poco lo vamos a ir desvelando, sacando, viendo, y nos vamos a dar cuenta que aunque no comprendíamos las cosas, Dios estaba ahí. O como decía también Benedicto XVI, el Papa emérito, él decía, confesemos nuestra ceguera, nuestra miopía y sobre todo lo que la Biblia llama el gran pecado. O sea, se refiere al orgullo. Estamos llenos nosotros muchas veces de orgullo y a veces el orgullo no nos deja ver las cosas claras. Siempre queremos nosotros mismos resaltar. Dejemos a Dios actuar, hermanos y hermanas, en nuestra vida y nos daremos cuenta el cambio que va a haber en nosotros. Porque de algo que hay que estar claro es que cuando nosotros nos encontramos con el verdadero Cristo, las cosas no pueden seguir igual. Esa persona tiene que cambiar tarde o temprano, porque ha tenido un encuentro de ojos abiertos y de un corazón palpitante con el Cristo resucitado. Ánimo, mis hermanos, y seguir meditando la palabra de Dios que nos anima y nos purifica al mismo tiempo nuestro corazón, nuestra alma, para que un día pues que Cristo nos llame a su presencia, podamos llegar pues contentos y alegres que hemos terminado nuestra lucha, nuestra misión, nuestra vocación en este mundo. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.